esta capacitación del día de hoy de medición de huella de carbono y queremos agradecerte siempre por estar atento aquí con la red y con las organizaciones, sobre todo porque eres un gran aliado desde hace alrededor de 5 años, desde que empezó la red, y te agradecemos mucho. Nosotros, por parte de las organizaciones, estamos Rosy Cadira, Montserrat Valle y yo, Jessica Pons, en el que le vamos a ayudar durante toda esta ponencia del doctor Carrillo. Y como comentó Monse, los que quieren ser afiliados o aliados de la red, tienen que crear su perfil en la página de redasociaciones.com, en el que van a recibir capacitaciones, asesoría gratuita, así como acceso a convocatorias. Así que muchas gracias, Roberto. Te van a apoyar durante toda esta ponencia y Monse les va a dar algunas instrucciones para mejorar la calidad del webinar. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jessy. Únicamente, y como les comentamos día a día en las capacitaciones, que nos apoyen manteniendo sus micrófonos cerrados para evitar distracciones o interrupciones tanto al ponente como a los participantes. Y para que tengan una buena transmisión, que no se les trabe el video o el audio, también les sugerimos que desactiven la función de su cámara. Para desactivar tanto micrófono como cámara, solo pasan su cursor por la pantalla y los botones que son icono de micrófono y cámara tienen que estar en rojo para desactivar ambas funciones. Y pues como comentó Jessy, vamos a estar aquí apoyándolos a través del chat. Y pues muchas gracias, Roberto. Buen día. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes. Voy a activar ya la presentación para empezar a trabajar precisamente con el tema de medición de huella de carbono. Voy a hacer grande la pantalla, entonces si me pudieran brevemente nada más compartir si están viendo ya la presentación. Voy a activar también el chat. Listo, así que también puedo ver sus preguntas. Muchos de estos temas de huella de carbono, lo que sucede normalmente es que podemos aprender mucho, podemos aprender cómo calcularlo, podemos pensar que hemos encontrado todas las características y todos los atributos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una medición y resulta que salimos ya, nos piden nuestra primera medición y dicen, caray, este alcance, ¿en cuál era? Y otra vez uno tiene que regresar, oye, ¿y este era inventario o era consumo? Y uno tiene que regresar. Entonces la idea es que muchas de estas características, muchas de estas dificultades de la medición de huella de carbono y de cómo mitigarla provienen precisamente de la práctica de los instrumentos. Y cuando practican los instrumentos salen dudas. Por eso, si tienen dudas desde ahora, desde la planeación, desde encontrar más o menos qué es lo que tienen que hacer, me la comentan por favor en el chat o en el audio y con mucho gusto. Me comenta Antonio Moreira y me comenta Norma que no escuchan. Nada más si me pudieran confirmar que sí se escucha. Repito, le comenté a Jessica que estoy innovando, estoy tratando de implementar una mejor cámara y un mejor micrófono precisamente para pues, que el contenido sea pues, mejor transmitido. Si llega a haber algún problema con la cámara, pues rápidamente desconectamos todo y regresamos al sistema inicial. Muchas gracias a Jessica, muchas gracias a la red. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Le comentaba a Jessica Pons, directora de la red de asociaciones, que ya estamos trabajando en nuevas capacitaciones. Ya yo creo que les vamos a dar pronto o próximamente una buena sorpresa, porque ya tenemos ahí unos elementos que también son necesarios para las organizaciones. Como siempre, los invitamos a las cátedras, a la cátedra de medición de impacto, la cual terminó la semana pasada, hace 2 semanas, el segundo módulo, pero dado que es una sesión permanente, retomaremos, me parece que en un mes o algo así, retomaremos con teoría de cambio, con marco lógico. Hoy día vamos a trabajar en específico con medición de huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mide? Y cómo se mide sobre todo en términos profesionales. Una cosa es cómo la mido para un tema personal, para la huella de carbono de lo que llaman en inglés mi household, es decir, mi hogar.
cuánto estoy contaminando como casa, como hogar, y eso es para eso existen calculadoras muy buenas, muy eficaces. Sin embargo, hay otros instrumentos, hay otros momentos en los cuales es necesario conocer a mayor profundidad precisamente el tema de nuevos instrumentos, nuevas herramientas para llevarlo a cabo esa medición ya a nivel marca o a nivel empresa o a nivel organización o a nivel proyecto. Ya se necesitan diferentes conocimientos. No se preocupen, no hay nada de qué asustarse, es bastante sencillo, nada más hay que entender más o menos cómo se arma ahora sí que los diferentes instrumentos que se necesitan para hacer la medición. Muchas gracias a la red de asociaciones, otra vez repito, es un gusto. Yo soy Roberto Carballo, quien me conoce, bueno, otra vez es un gusto saludarlos. Quien no ha podido venir o asistir a alguna de nuestras capacitaciones, les comentamos que bueno, Terraética, yo soy el director de Terraética, hemos trabajado desde hace ya, siempre digo 8 años, pero creo que al día de hoy ya son 10 años, hemos trabajado en 3 áreas principales, temas financieros, temas de medición de impacto y temas de, sobre todo, no comunicación per se, sino directamente generar historias a través de storytelling, a través de narrativas. ¿Por qué van de la mano? Porque precisamente cuando generamos el impacto, cuando identificamos cuál es lo que tiene que hacer o cuáles son los resultados, efectos que está generando una organización, normalmente aparecen las dudas financieras, es decir, cómo tangibilizamos los intangibles, cómo hacemos que los costos sombra se conviertan en tangibles, cómo hacemos que los costos de oportunidad los podamos identificar dentro de nuestros estudios de resultados y cómo nuestros estados de resultados podemos hacer que ellos empiecen a hablar un lenguaje al mismo tiempo de impacto y al mismo tiempo de contar historias. Por eso el tema financiero va de la mano con medición de impacto y va de la mano con storytelling. Medición de huella de carbono es otro de estos elementos donde hay una medición de impacto, evidentemente, y esta medición cuenta historias, y esta medición involucra temas financieros, temas administrativos, temas de planeación y temas de narrativas. Con esto comenzamos la medición de huella de carbono. Originalmente este taller estaba planeado ya desde principios de año y habíamos planeado que fuera de 4 horas. Sin embargo, 4 horas en un webinar también es un poquito pesado para todos ustedes, entonces preferimos acortarlo, en el sentido condensarlo y seguramente les será de mucha utilidad. Comenzamos con la huella de carbono. Para entender la huella de carbono necesitamos entender el contexto, necesitamos entender para qué sirve, de qué va, de qué se trata, quién lo utiliza, quién lo va a utilizar en algún momento. Y yo creo que un buen contexto de la huella ecológica, la huella de carbono podría ser la huella ecológica. La huella ecológica es uno de los elementos, de los primeros indicadores que empezaron a funcionar para indicar o para darnos a conocer qué estaba sucediendo mal o qué deberíamos hacer. ¿Qué significa la huella ecológica? Significa qué tantas capacidades o qué tantas cuántas hectáreas nos corresponden a cada uno de nosotros como personas dentro del mundo para satisfacer nuestros consumos y con esto absorber todos nuestros desechos. Es decir, tenemos una huella ecológica, por ejemplo aquí lo dice, de 1.8 hectáreas si todos fuéramos ecológicos, con 1.8 hectáreas deberíamos satisfacer todo lo que tenemos, todo lo que consumimos, todo lo que desechamos. ¿Qué significa 1.8 hectáreas? Evidentemente no significa que yo voy a ser dueño de 1.8 hectáreas y bueno, pues así me toca sembrar, me toca tener mis vaquitas y me toca generar lo que yo estoy haciendo para sobrevivir. Es un indicador abstracto que utilizamos un unitario, es decir, la hectárea, pero en realidad lo que está diciendo es, mira, todo lo que emana o podría emanar, producirse con esta hectárea y 8.8 hectáreas, es pues lo que no podría haber más para nosotros. Es el máximo, la máxima fuente para tener una sustentabilidad, máxima fuente de recursos.
Oye, pero espérate, resulta que Estados Unidos, China, Europa tienen mucho más consumo que otros países. Otro caso interesante, por ejemplo, es del agua, la huella hídrica. La huella hídrica, creo que los datos han actualizado, pero en estándar, en promedio, un americano, o no un norteamericano, o un estadounidense consume al día alrededor, un estadounidense promedio consume al día alrededor de 297 litros de agua. Un mexicano promedio, los datos habría que actualizarlos, me parece que estaba como en 98 litros por agua. Una persona de India consume o consumía alrededor de 18 litros de agua por día. ¿Qué significa? Que aunque haya una población mayor en India, de más de 1,000 millones de personas, el agua en total se consumía menos que en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el nivel, digamos, de occidentalización, de consumo, de toda la forma de vida que está llevando, por ejemplo, Occidente. Lo mismo sucede con hectáreas o con la huella ecológica. Sabemos muy bien que si vivimos en la sierra, seguramente no vamos a utilizar o no necesitamos 1,8 hectáreas, quizá necesitamos media hectárea, porque con media hectárea representada de forma abstracta es lo que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero al otro lado vienen personas que tienen el iPad, tienen la GoPro, tienen la computadora para dar webinars, es decir, como yo, y resulta que nosotros, al consumir de varios lugares, al consumir productos con alto estrés hídrico, consumimos más o requeriríamos más hectáreas en términos de huella ecológica para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, cuando estamos hablando de estos indicadores abstractos, no solo existe la huella ecológica, hay muchos tipos de indicadores que sirven, que ayudan para identificar y saber si algo está sucediendo. Como lo dice Coneval, el objetivo de un indicador es rastrear y monitorear qué está sucediendo. La Semarnat hace unos años, me parece que hace 5 años, emitió un indicador llamado la huella humana. Es un gran trabajo que hizo la Semarnat. Yo estuve en contacto con ellos porque no la conocía. La conocí hace 2 años, empecé a identificarla y ellos lo que hacen la medición de decir, estamos integrando todos los elementos, densidad, atributos de infraestructura, capacidad de transporte, capacidad, por ejemplo, de aeropuertos, nivel productivo, todos un montón de elementos importantísimos y todo lo compite en contra, en este caso, densidad humana. ¿Y qué sucede? Bueno, que hay ciudades, hay estados donde pues la huella humana, acorde a ese indicador, unos pensaríamos que tendría diferentes comportamientos. Resulta que uno ve la tabla y uno empieza a aprender cómo empieza a utilizar estos indicadores para decir, ok, acorde a este indicador, esto es lo que podría hacer, porque yo antes pensaba que, por ejemplo, en la ciudad tal era el gran contaminante, pero resulta que si lo vemos bajo otra luz, pues resulta que es contaminante, pero curiosamente, como tiene instrumentos de mitigación de otra ciudad que pensamos que era menos contaminante, esa es la que está contaminando más. Y de esto se trata precisamente la huella de carbono. La huella de carbono también es un indicador abstracto que nos ayuda para identificar y darnos luz de qué es, cómo vamos y pues sobre todo cómo lo podemos comparar con otros indicadores o cómo podemos comparar la información de la huella de carbono de un producto, empresa o proyecto con la huella de carbono de otro producto, proyecto, empresa que no esté haciendo mitigaciones. En México no se tienen que ir muy lejos, es un tema donde ya hay una reglamentación a partir de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro Nacional de Emisiones, y no quiero preocuparlos con el tema muy grande de decir, híjoles, yo soy una empresa, tengo que preocuparme por mis emisiones, yo soy una empresita, tengo que preocuparme por mis emisiones.
en realidad en casi todo el país, en términos muy concretos, se divide en dos mundos. Las empresas grandes a nivel país o a nivel internacional, que necesariamente, sí o sí, no se zafan, tienen que contar sus emisiones de carbono, de CO2 equivalente. Es decir, tienen que realmente hacer por ley, no tienen que hacer ese esfuerzo, esa restricción de decir, tengo que contar y tengo que contar al público cuánto es el carbono que estoy liberando a la luz, por ley. Claro, ¿qué estamos hablando? Las grandes empresas que consumen mucha energía, dentro de las cuales, ya se imaginarán, están las cementeras, están las mineras, todas estas grandes empresas de gran calado. Si ustedes son emprendedores, si son empresas pequeñas, si son organizaciones, ni se preocupen de esto. En algún momento vamos a ir mejorando los registros, en algún momento se va a ir especificándose más la necesidad de tener los registros, de contarlos y empezar a hablar el famoso lenguaje de los bonos de carbono. ¿Quién al día de hoy habla el lenguaje de los bonos de carbono en términos nacionales, internacionales, es decir, países? Además de los países, las grandes empresas, las grandotas, las grandes. Las pequeñas todavía no hablamos un lenguaje de bonos de carbono obligatorio. Sin embargo, lo que vamos a trabajar hoy precisamente es que hay otro elemento que permite toda la instalación de un sistema precisamente a partir de la huella de carbono, de las emisiones de carbono, que permite o da instrumentos para que las pequeñas empresas, pequeñas organizaciones, empresas o proyectos empecemos a hablar el lenguaje de los bonos de carbono. En este caso, serían mercados de bonos de carbono voluntarios. Y es un mundo padrísimo, se los voy a contar un poquito en breve. Vamos a arrancar. Esta presentación la pueden descargar desde nuestra página web. También, si quieren, con mucho gusto se las comparto para que la pueda descargar directa o para que Rocío, Monse, Jessica se las envíe. Simplemente es el contexto más general de por qué necesitamos medir la huella de carbono, pero la idea hoy es que sean muy prácticos, que se lleven los puntos necesarios, los puntos, como dicen, los puntos sobre las I's, de qué es lo que se requiere para hacer una medición de huella de carbono. Fantástico. Huella de carbono, habrá muchos elementos, pero se compone de tres cosas. Tres cosas que hablamos de alcance, que incluyen alcance, cálculo y compensación. Hay muchos elementos más, pero una medición de huella de carbono tiene que tener sí o sí estos tres elementos. Cada elemento tiene evidentemente pequeños condicionantes, pequeños factores, pero en término de una medición completa, es decir, lo que vamos a trabajar hoy, necesitamos tres elementos. Tu alcance, ¿cuál es el alcance de tu impacto? Es decir, ¿estás tú produciendo la huella de carbono? ¿Estás tú emitiendo CO2 a la atmósfera? O sea, tú estás consumiendo, quemando combustible y lo estás liberando. ¿Lo estás tú extrayendo de la tierra y lo estás liberando a la atmósfera? ¿O estás comprando energía, la cual es otra empresa que está quemando el carbono o el carbón y nosotros lo estamos adquiriendo? ¿O estamos todavía en un tercer nivel? Bueno, pues yo no estoy ni consumiendo directamente la energía porque estoy tomando un Uber. Y el Uber, pues yo le estoy pagando a la empresa que le está pagando al señor Uber, y el señor Uber es el que está pagando la gasolina, y la gasolina es la que está a través de un sistema, bueno, a través del coche está consumiendo. Entonces, ¿en qué alcance estoy yo? Váyanse a un caso más sencillo. Ustedes se suben al avión, lo que todos conocemos, y todos nos dicen, este viaje en avión va a tener esta huella de carbono. Bueno, pues sí, yo me subo, pero pues también se suben otras 200 personas, entonces, y yo no compré el avión, y yo no compré la turbocina. Entonces, ¿hasta dónde va mi alcance como persona, como empresa, como organización? ¿Qué es lo que tengo que involucrar? ¿Qué no? Siguiente parte, cálculo. Necesitamos un montón de Excel, tristemente, y sobre todo necesitamos un elemento base del cálculo, es lo que le llamamos el coeficiente de transformación. La buena noticia del coeficiente de transformación es que son relativamente estables,
El coeficiente de transformación podemos utilizar algunos proxies, es otro elemento importante. ¿Cuál es el problema? Que son estables, pero cambian. Son estables, pero a veces de un país en el otro no es tan cercano, entonces tenemos que incrementar un elemento más, los cuales son los proxies. Es decir, por un lado, podemos decir, yo estoy basando mi huella de carbono en el consumo, en la emisión de CO2 que genera el agua, la producción o traer agua a mi comunidad, utilizando, como no existen datos en México, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar un dato que sí está generado en Nebraska, en Estados Unidos. Pues perfecto, es válido porque estoy argumentando a través de un proxy que estoy utilizando esa información. ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo la información. Si Nebraska está actualizando la información concretamente año con año, puede ser que cambie, puede ser que mi proxy sea un poquito frágil. De esto vamos a hablar, no se preocupen todavía. Y ahora el tercer elemento, compensación. Yo les invito a que no se preocupen ahorita del tema de bonos de carbono en sentido estricto, obligatorio. Eso es un mundo en el cual todavía ustedes no se tienen que preocupar de ello. A menos que, evidentemente, vengan de una empresota, pues ahí sí tendrían que... No todas las empresas, las empresas que son de alto estrés en términos de emisión de huella de carbono. No, una empresa de servicios, por ejemplo, puede ser gigante, no entraría dentro, por ejemplo, del mercado obligatorio. Entonces vamos a hablar de ello más adelante. ¿Cuál es la unidad a la que queremos llegar? O sea, no importa el cálculo que hagamos, no importa cómo lo hagamos, lo que necesitamos llegar es, mira, dame cuántos kilos, gramos o toneladas de CO2 equivalente estás emitiendo. ¿Qué significa el CO2 equivalente? Que los gases de efecto invernadero no son exclusivamente el carbono liberado a la atmósfera. Hay otros gases, lo sabemos, el clásico, bueno, en el caso folclórico de las vacas y la emisión de metano, ¿no? En la digestión, pues las vacas emiten gases a la atmósfera y esos son parte de otros tipos, ese es otro gas de efecto invernadero. Y hay otros más. Lo que ustedes tienen que conocer es que si ustedes están comenzando con la medición de huella de carbono, todavía no se preocupen de ello. Preocúpense en que se ha logrado la estructura de decir, mira, todo esto lo estamos logrando en una equivalencia llamada CO2 equivalente, es decir, abarcamos todos los gases de efecto invernadero como si fueran CO2 y entonces lo que estamos generando es, vamos a medir cuánto en términos de kilos, gramos o toneladas. ¿Por qué toneladas? Porque emitimos mucho gas CO2 equivalente a la atmósfera, entonces es relativamente difícil que una empresa hable de gramos o es relativamente difícil que una empresa hable de kilos. Les voy a comentar de un caso, pero nosotros tenemos una cajeta vegana y esta cajeta vegana sí está en gramos. ¿Por qué? Porque la cajeta vegana emite, para producirla, emite 502 gramos de CO2 equivalente. En cambio, una cajeta normalita emite 1.5 kilos, es decir, el triple. Pues sí, si yo mañana voy a hacer 1000 toneladas, pues ni modo, tengo que hacer mi dato como empresa, tengo que llevarlo a toneladas. De estos dos elementos se compone. ¿Cuál es el problema con esta unidad? Que muchas veces hay un problemón porque un dato te lo están dando en gramos, otro en kilos, otro en 0.000007 toneladas, y tú cuando los mezclas dices, seguro se te va a ir un punto, se te va a ir un decimal, y ahí otra vez toda tu matemática se te va a cambiar. Una pregunta, voy a un comentario que nos dice Marco de Lille, conocí a Matthew Bakenargel hace 20 años cuando inició la footprint ecológica, ahora tiene su base en San Francisco, California, excelente. Si ustedes quisieran conocer más en términos, por ejemplo, de huella hídrica, la Universidad de Twente, ahí en Holanda, es no solo los pioneros, sino los que están llevando más avanzado. Hay muchos centros de investigación que están definiéndose en unas cosas muy particulares.
Yo les recomiendo, ahora sí que sin caer en un nacionalismo, pero cuando encontré esa huella humana, creo que se llama, de la Semarnat, encontré la panacea. Es en verdad un gran cálculo, es un gran logro que se hizo, de lo cual no se platica mucho, y es muy, muy, muy útil. De hecho, hicimos a través de ese dato, hicimos precisamente un indicador de impacto ambiental a una institución financiera muy grande en México. Buenos días, nos dice Karina, ¿cómo podemos quitar el sesgo de zonas de alto consumo con pueblos dispersos y alejados? Vamos a hablar de ello. Y el sesgo, curiosamente, es a través de lo que llamamos proxies y a través de, de los cálculos. ¿Qué elementos estamos tomando en cuenta? ¿Qué elementos no estamos tomando en cuenta? El ejemplo de la cajeta, dado que no sabemos hasta dónde vamos a enviar la cajeta, el consumidor nos puede pedir un producto desde Chiapas, como nos puede pedir un producto desde San Antonio. Entonces, lo que hacemos es, dentro del cálculo de la cajeta, hay un elemento que se llaman los supuestos. Y los supuestos, ya profundizando en esto, tiene un elemento, un factor conocido en ciencia como la retirada del sujeto. ¿Qué significa? Que si yo hago este producto, esta metodología, y convierto aluminio, cobre, lo que quiera, en oro, y nadie más puede hacerla, solo yo, lo que la ciencia dice es, pues sí, pero entonces no es un método científico, no retiraste al sujeto, es decir, yo, para lograr convertir en oro cualquier metal. Lo que te pide la ciencia es, tú quítate de la ecuación, dame tu metodología, dame tus supuestos, y si yo puedo volver a calcular lo que tú me estás diciendo y la forma que tú me lo estás diciendo, es válido. Los supuestos, precisamente en este caso, dicen las reglas, los marcos lógicos, los marcos teóricos, las matemáticas, la aritmética para calcular esa huella de carbono. En nuestro caso, parte de nuestros supuestos es no poder calcular la huella de carbono a partir de que sale de nuestras oficinas. No podemos calcular y estandarizar si va a Chiapas o si va a Oaxaca o si va a San Antonio o a Nueva York. Por lo tanto, dentro de nuestros supuestos, dicen muy claramente, la huella de carbono involucra exclusivamente hasta la salida del producto de nuestra empresa. Son reglas que nosotros ponemos, pero si no las ponemos, lo que queda es muy confuso, queda muy claro. La presentación, evidentemente, se las vamos a compartir. Yo creo que ya la pueden descargar en mi página web, en terraetica.com. Tengo la impresión que está en el apartado de cursos online, y este curso lo dimos hace algo más, creo que de 8 meses, al principio del año, y ya está la presentación en línea, la pueden descargar y con mucho gusto subiremos esta, que hay un cambio pequeñito. ¿Qué beneficios tenemos? Ya se imaginarán. Económicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que si ustedes tienen un bosque o tienen hectáreas en la selva, en la península de Yucatán, pues resulta que hay un subsidio llamado, hay varios. Uno de ellos es bosque en pie, secuestro de carbono causado por bosque en pie. Y resulta que ustedes, por tener una hectárea y no talar, les dan 500 pesitos. Estos son datos de las operaciones de hace un año, pueden haber cambiado, pero les dan ese recurso. Ahora, cuando estamos hablando de otros beneficios económicos, vamos a hablar de, por ejemplo, mercados voluntarios, mercados ya obligatorios y otros elementos. ¿Qué sucede cuando hablamos de incremento de valor? Pues evidentemente le estamos dando más valor a nuestra organización. ¿Cómo? Bueno, porque además de estar contando nuestra huella de carbono, lo que estamos haciendo explícito es un proceso de transparencia, un proceso de honestidad, un proceso en donde el cliente se puede atraer y decir, oye, a mí me interesa que me den más información, no menos. Y lo ven cada vez que van a la tienda, cuando voltean y dicen carbohidratos, 50 gramos, azúcares, 22 gramos, grasas, 33 gramos. Normalmente alguien que está en términos, por ejemplo, de una dieta, lo que va a ver va a comparar dos productos. El que le satisfaga más sus requisitos en términos tangibles es el que va a ir a comprar. Puede ser el valor nutrimental, puede ser el valor económico, pueden ser muchas cosas,
pero si empezamos a dar lo que nos hemos dado cuenta como mercado, es que más información incrementa el valor de nuestros proyectos, nuestras organizaciones, da visibilidad y hay beneficios evidentemente intangibles por el tema, pues precisamente la mitigación de la huella de carbono, la mitigación de la emisión del CO2 y evidentemente, bueno, la generación de alianzas. ¿Qué involucra o por qué es importante medirse? Pues por todo esto. Mira, hay mercados voluntarios. Yo les recomendaría que se olviden ahorita de los mercados obligatorios de bonos de carbono. Hay mercados voluntarios, hay certificaciones, hay inversionistas que les interesa. Conozco un fondo de inversión vegano, precisamente que, pues, que sí o sí tiene que tener el componente vegano y además van a impulsar el tema de la huella de carbono. Nosotros mismos estamos generando hay un como crowdfunding, crowdsourcing relacionado con temas de reducción de CO2. Hay muchas formas de participar, hay regulaciones, hay normas, y al final del día, pues la idea es mejorar la rentabilidad de un proyecto. Lo mismo sucede cuando empezamos a hablar o cuando nos metemos en el mundo de las ODS. Una de las métricas de las ODS es precisamente la reducción de huella de carbono. Por cierto, el martes doy una charla de acción por el clima, con mucho gusto se las comparto. El mundo está hablando de la reducción de huella de carbono, en los reportes de las grandes empresas ya se habla de esto, lo vemos en Nike, lo vemos en Coca-Cola, lo vemos en, por ejemplo, esta certificación, el Carbon Free de los hoteles. Mi hermana tiene una feria de destilados, se llama Barra México, y en el evento ya también están emitiendo o están generando precisamente la transparencia del carbon free, es decir, carbon neutral, ¿no? Neutral de carbono, de todo lo que se consume, lo están mitigando de una forma. En ellos en el Pacífico lo están haciendo con Pronatura. Las certificaciones ya hablan de esto, ya hablan de la medición de huella de carbono. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el ISO 14000, ya tiene un componente de huella de carbono, pero además, pues además hay otros, ¿no? Pues vamos a fidelizar a nuestros clientes, vamos a permitir licencia social. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unos ejercicios de procesos de consulta vecinal, lo estamos llevando a cabo en Tláhuac. Y lo que uno entiende es que cuando uno pregunta a la población, aunque la gente diga que no, el tema ambiental es constante. El tema ambiental sí es presente, y si no se atiende en términos agua, árboles, reducción de residuos, si no se atiende, evidentemente hay riesgos de que se pierda la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Pues es qué tanto te dan permiso a la comunidad para hacer las cosas. Hay casos drásticos en donde que llegue una comunidad y cierre una avenida pequeñita, una calle chiquita de acceso donde se va a construir una planta, se para y por meses está bloqueado el proyecto, se pierden millones de pesos. En el caso en Pemex hay pozos, yo estuve de tutor de una tesis doctoral hace ya muchos años, donde precisamente se calculaba el costo de lo que se perdía por pozo, por día cerrado o clausurado por la gente. Y es casi un día, por cada día se pierde 1 millón de pesos, y había pozos clausurados o cerrados ya por algo así como 8 meses. Entonces imagínense el dinero que se está perdiendo. Ahora, vamos a entrar ya directamente a medición de huella de carbono. Voy a responder la pregunta. Hola, buen día. ¿Existe alguna calculadora de la huella de carbono sencilla, práctica, que podemos utilizar y compartir con estudiantes a nivel básico para sensibilizarlos, educarlos con los impactos de nuestras actividades? Sí, hay muchísimas. Yo les voy a hablar de algunas que recomiendo, pero en realidad todas son buenísimas, todas son buenas. En México tenemos una muy buena, que es la de México 2 o MexiCO2. Es muy buena la calculadora. En verdad, fue un gran trabajo que realizaron en la plataforma. A nivel internacional, la plataforma de Nature Conservancy, de TNC, es buenísima. No se vayan muy lejos. Uno de los principales instrumentos que genera o los que están generando metodologías, Carbon Footprint, la huella de carbono, .org, y tiene una calculadora en la cual, por ejemplo, nosotros utilizamos, tiene un software embebido, y eso nos permite subirla a nuestra plataforma en terraetica.com. Si ustedes van a Terraética, utilizamos la plataforma de Carbon Footprint, y la pueden utilizar. Todo es absolutamente gratuita. Y les recomiendo, por último, si ustedes quieren calcular la huella de carbono de su hogar,
Es un poquito diferente, dado que evidentemente los hogares son diferentes, pero la calculadora de huella de carbono de WWF, de World Wide Fund de Inglaterra, es decir, de World Wide Fund Londres, búsquenla, calculadora Carbon Footprint, es espectacularmente bien hecha. Híjoles, cómo es agradable esa calculadora en términos de genéricos, es decir, para calcular personalmente o para calcular en mi hogar. Ya cuando hablamos de términos empresariales es un poquito más complejo, pero lo vamos a ver hoy. Entonces, con mucho gusto, en la presentación están los enlaces, María Teresa, con mucho gusto, bueno, se los compartimos y los pueden descargar. Entonces, vamos a comenzar con los alcances. Recuerden, 3 elementos: alcances, cálculo y compensación. En términos de alcances, hay 3 tipos de alcances. Los pueden ver ustedes directamente en su pantalla. Primero, las emisiones directas. ¿Qué significa las emisiones directas? Hay muchas formas de verlos, pero la forma más fácil para mí, para entenderlo, es cuando emites carbono tú a la atmósfera. ¿Cómo lo puedes emitir? Ya se imaginarán, prendiendo un bloque de carbón. Si lo prendes, se está yendo a la atmósfera, ya es el CO2 está yendo a la atmósfera, tú ya eres un emisor directo. Consumir gasolina, al hacer la combustión, estás emitiendo directamente a la atmósfera. Ese es alcance 1, en inglés se llama scope. Voy a responder esta pregunta de Ariel. ¿Existe diferencias entre el cálculo de huella de carbono hídrica y ecológica? Absolutamente. Son 3 huellas que a veces se entrelazan, no siempre, pero en este caso no se entrelazan. Estoy pensando si la huella ecológica se entrelaza con la huella de carbono. Creo que no. Ese dato te lo tengo que confirmar. Pero, por ejemplo, la huella hídrica es totalmente diferente a la huella de carbono. Y cuando hablamos de huella hídrica, todavía hay más, ¿eh? Hay agua verde, agua gris, agua azul. Entonces, es todavía un gran tema. Ojalá un día hagamos una charla precisamente de huella hídrica, que, bueno, va a ser el gran debate de las próximas décadas. Regreso al tema del carbono. El alcance 2, recuerden, el alcance 1 es lo que yo estoy emitiendo, yo directamente, personalmente, estoy emitiendo a la atmósfera. ¿Cómo lo hago? Pues a través de literalmente escarbar. Bueno, no tengo que escarbar, pero imagínense que escarbo, tengo aquí tengo madera, carbón, que estaba atrapado, por así decirlo, en la materia, está agrupado bajo la tierra o en un árbol, y yo digo, no, yo necesito calor para esta noche fría de cuarentena, le prendo y el CO2 va al aire. Eso es alcance 1, muy sencillo. Alcance 2, se llaman emisiones indirectas. ¿Y de qué habla? De lo que tú no estás liberando a la atmósfera, pero tú lo estás comprando. ¿Qué significa esto? Vean su recibo de luz. Ustedes directamente no están saliendo a la calle a liberar carbono o están generando esa extracción, pero lo están comprando hacia de ellos. Entonces eso se llama alcance 2 o emisiones indirectas. Y el alcance 3 es curiosamente el que más hacemos todos nosotros, que le llamamos emisiones opcionales, que es pues, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, los viajes. Cuando yo viajo a Orlando, pues yo no estoy ni comprando la turbocina, yo no estoy poniéndole fuego a la turbocina para que vuele el avión, yo no estoy haciendo eso, pero estoy comprando, estoy permitiendo, estoy posibilitando que se queme carbono por algo, o sea, no se queme carbono, que se emita CO2 equivalente. Por lo tanto, es una emisión opcional. Tercer alcance, no es indirecta propiamente, pero si lo queremos agrupar, yo les facilitaría el tema y diría que podríamos agruparlos en directos, indirectos, directos el 1, indirectos 2 y 3, el 3 con un poquito de opcionales. ¿Por qué es importante el 3? ¿Y por qué puede ser muy fácil la huella de carbono y puede ser a veces un poquito vacía? Cuando las empresas solamente se van a lo que dice directas e indirectas, ¿saben qué tienen que hacer? Casi buscan un recibo de luz y dicen kilowatts por hora, 2000, listo, ya está. Ya tengo mi alcance 2, es la electricidad que compré y bueno, ¿cuántos litros de gasolina utilizaste? No, pues 1000 litros al año, listo.
ya no tengo. Y yo voy a esas oficinas y veo computadoras nuevas, veo todos tienen un iPhone, veo que todos toman Uber, y digo, ah, caray, ¿y esto? No, esto es opcional, esto no lo medimos. Pues claro, por eso te da a tu alcance de 2 toneladas al año. Pero si lo midieras, te va a dar 700 toneladas. Claro, es muy fácil zafarnos de ese compromiso poniéndole el concepto de opcional. Yo por eso lo incluyo, personalmente en mi metodología, incluyo como indirectos. Les recomiendo que lo hagan, también porque es más interesante, es más padre medir el huella de carbono, es realmente lo que tiene el corazoncito padre de la huella de carbono. ¿Cómo vemos? ¿Cómo veríamos entonces una matriz de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando medimos una huella de carbono? Bueno, pues vemos más o menos estos, hay muchos más. O si quieren, como les acabo de comentar, hay menos. Si yo solamente quiero salir del trámite, pues voy a sacar mi recibo de luz, voy a calcular, voy a ver kilowatts hora, lo calculo en CO2 y ya tengo alcance indirecto 2, consumo de electricidad. Oye, si tú toda tu industria estás basada en que estás quemando o estás produciendo, por ejemplo, carne, eres una industria cárnica, o estás emitiendo CO2, pues mira, calcúlate más o menos de todo lo que se libera de las vacas, de lo que quemamos de árboles, de madera, y ya tenemos alcance 1, alcance 2, bueno, ese es el puro alcance 1, y ya nos olvidamos. Oye, pero el inventario, oye, tu coche, ese Toyota que tienes enfrente que se generó del aire, oye, la ropa que estás utilizando, la calculadora que estás utilizando, el pizarrón, la energía que se utilizó para construirte tu oficina, eso no cuenta. Y precisamente ahí es donde tenemos que ir a los detalles. Normalmente los indicadores pueden ser el uso de generadores eléctricos. Si ustedes están usando el generador eléctrico, es decir, si ustedes están llenando de gasolina al generador, un generador de ustedes, y ustedes están generando electricidad, es alcance 1. Si ustedes están comprando a alguien que tiene generadores, es alcance 2. Y qué buena pregunta. Y justamente estas son las dudas que les agradezco que me hagan, porque son las dudas que nos quitamos, digamos, rápidamente cuando estamos haciendo el instrumento. Yo que les recomiendo que involucren consumo de electricidad, consumo de agua. No lo van a creer, pero no es tan común medir la huella de carbono del agua. Nosotros nos tardamos como 1 mes y medio para calcularlo hace ya unos años, porque había que calcular no la energía en traerla a la ciudad, pero también decir, mira, de esta energía, pues no toda es realmente emite carbono, porque como es de gravedad el traslado de agua, pues mucha va en bajadita, entonces esa no lo podemos tener en cuenta. Oye, pero se está utilizando esta agua de este lugar, ¿cuántos kilómetros viaja? Bueno, nosotros consideramos que es una buena idea calcular la energía que se está emitiendo para traer agua a una comunidad, a un lugar o a un edificio. ¿Es necesario? No siempre. ¿Es mejor? Yo creo que sí. Papelería, productos de limpieza, como vimos, combustible, transportación terrestre, productos de catering. Yo soy una empresa de servicios perdón, que había un microfonito. Yo soy una empresa de servicios, yo pues, realmente ni consumo electricidad ni nada. Sí, pero estás comprando insumos y estos insumos los estás llevando al cliente. Y ahí es donde entra el segundo elemento, el inventario de carbono. Una cosa es lo que tú consumas y otra cosa es lo que tú estás dándole a otra persona. Vamos a hacer este ejemplo. Imagínense que este café, esta taza de café que tengo acá, consumió para generarse la taza de café, digamos, la cerámica, y para el café adentro, para calentar el agua, para traerlo del supermercado, consumió 2 toneladas de carbono. Bueno, yo compré el café, yo compré la cerámica, yo compré la máquina de café, yo estoy pagando el agua, estoy pagando la electricidad. Si me lo bebo yo y la taza sigue siendo mía, sigue siendo consumo mío y sigue siendo inventario. ¿Por qué? Porque la taza yo me la quedo.
En el momento, y esto es lo padre de la medición de huella de carbono, en el momento que llega alguien conmigo y me dice, quiero tu taza, está padrísima tu taza, te la compro. Y aparte, pues dame un cafecito dentro. Y yo hago esto, le doy el café, la taza, y se la doy a esta persona, y esa persona se lleva el café y la taza. Esa taza ya no es parte de mi inventario, entonces reduzco mi huella de carbono, reduzco mi inventario. Si además le di el café, ese café ya no va a pegarme a mi cuenta, va a pegarle a la cuenta de él. Por eso en servicios de catering es interesante. En servicios de catering, cuando yo estoy dando servicios externos, en realidad lo único que soy es un dueño temporal de la huella de carbono. Todos los productos que yo estoy comprando, en realidad se los estoy dando, le estoy atribuyéndoselos a otros clientes. Pero, ¿qué pasa si ustedes dan un servicio de catering interno? ¿Qué pasa si son ustedes una empresa que dentro de sus múltiples apoyos o generaciones dentro de sus múltiples actividades, tienen eventos, la fiesta fin de año, donde pues una persona es la que se dedicó a hacer el catering, pero es un catering interno, es decir, alguien de la empresa se dedicó a buscar los instrumentos, a buscar todo, los compró, las servilletas, los vasos, la comida, los trajo, y esa persona se los dio internamente a sus clientes, no a sus clientes, a sus beneficiarios, es decir, a tu empresa. Pues si no salió de tu empresa, sigue siendo tuya. Si tú como empresa lo compraste y se lo diste a tu gente, sigue siendo tuya. A menos que tú digas, yo no tengo nada que ver con la comida, el café que se le da a mi gente, eso es bronca de ellos y me quito yo ese dato. ¿Qué significa? Que este tema de la huella de carbono es a veces tan arbitrario como uno quisiera. ¿Cuál es el problema cuando es arbitrario? Si es arbitrario y yo no le digo al mundo qué es lo que estoy tomando en cuenta, nadie me va a creer, porque pues es arbitrario, yo escogí qué es lo que estoy tomando en cuenta y qué no, y no estoy argumentando por qué. Si yo argumento, es otra historia. Si yo estoy diciendo las reglas de juego, es otra historia, y por eso es importante lo que le llamamos los supuestos. Hay una pregunta. Roberto, al estimar las emisiones de alcance 3, ¿podía derivar en un doble conteo por el usuario y el prestador de servicios? La factura por el consumo de combustible, por ejemplo, podría definir al responsable del cálculo. Totalmente atinado, Yesa Mora, es totalmente atinado. Hay un riesgo de un doble conteo. Hay un riesgo en donde, oye, pues la persona que está bien, vamos a poner en el Uber. Yo a mis empleados les pago el Uber. Si yo lo pago, ¿qué creen? Va a mi consumo. O sea, yo estoy consumiendo, estoy generando huella de carbono. Si yo lo estoy pagando. Pero, si yo le digo, desde nuestras prestaciones como empresa, a ti te doy un subsidio o una prestación de 1,000 pesos al mes del Uber, ya es sueldo tuyo, ya es dinero. Yo lo estoy pagando, sí, pero en realidad también te lo estoy pagando de una doble forma. Entonces el consumo podríamos argumentar que es de las personas. ¿Qué es lo más fácil? ¿Quién tiene la factura? ¿Quién es lo más fácil de calcularlo? ¿Quién paga por el servicio? ¿Quién paga por la compra? En el momento que eso pasa a otras manos, como empresa, pueden ustedes también reducir su mitigación. Como persona, también. Responde a la pregunta de Jesús, el uso de paneles solares y equipos de recolección de agua de lluvia contribuyen entonces a reducir la huella de carbono. Es correcto. El uso del panel solar absolutamente reduce la huella de carbono. Hay que encontrar cuánto está en términos de consumo, en términos de cuánto se necesita. Por ejemplo, voy a calcular ese dato, no lo tengo, pero de cuánto es la huella de carbono de un panel de, por ejemplo, metro por metro. Vamos a inventar que es de, no sé, 25 toneladas. Si yo lo compro, pues ya compré una vez un panel y en mi inventario yo estoy año con año teniendo que reportar que yo tengo 25, 30 toneladas de carbono, de CO2 equivalente por ese inventario. ¿Qué gano? Que al año ya no reporto consumos. Es decir, en vez de 2 kilowatts por hora, ya no tengo nada porque lo estoy autogenerando, entonces se queda en mi inventario, ya no tengo consumo. Y en el momento
que yo me deshaga de él, no por basura, no en residuos, sino que alguien más lo compre, yo ese inventario lo reduzco a cero. Si lo tiro a la basura, ¿de quién es el inventario? Sigue siendo mío, porque yo pagué y a nadie más se lo estoy dando. Si es a la tierra, es de ustedes, no se pueden zafar. ¿Tiene alguna experiencia de medición para centros comerciales? Hicimos un estudio para eventos dentro de centros comerciales. Hicimos nosotros un evento para restaurantes, para corporativos, y ahora, precisamente ahorita estamos haciendo, no directamente su medición de huella de carbono, pero toda la medición de impacto relacionada con un centro comercial donde estamos involucrando todos estos elementos. Digo, a mí que me gusta este tema, es muy interesante, quizá a mucha gente de ustedes no les guste, pero se los recomiendo. Cuando empiecen a hablar el lenguaje de los indicadores, se les va a encantar. Bueno, entonces ya tenemos inventario, tenemos consumo y ya sabemos más o menos los flujos. Yo lo estoy comprando, yo tengo la factura, sigue siendo mío. Yo pago al mes, sigue siendo mío. En el momento que yo pueda reducir o mi inventario o pueda reducir mi consumo, yo estoy mitigando mi huella de carbono. ¿Qué sucede en las grandes empresas? No pueden reducirlo a cero. Siempre va a haber una emisión de CO2 equivalente, siempre. Entonces lo que hacen es, ahora vamos a hablar de ello un poquito más adelante, tienen un CO2 equivalente, un tonelaje muy grande, y entonces como no se puede reducir, aunque metan todos los sistemas tecnológicos del mundo, entonces lo que hacen es lo mitigan. ¿Cómo lo mitigan? Con la compra de bonos, en un caso voluntarios y en otro caso obligatorios de CO2. Vamos a hablar de ello más adelante. ¿Qué calculadoras? Como les comenté, la plataforma mexicana de carbono es brillante, es excelente, es buenísima. Yo para un estudio donde no tenía unos datos correctos, para no tener que salir a campo, utilicé los datos de ellos y estuve contentísimo. Los tienen aparte actualizados. Carbon Footprint es icónico, o sea, es estándar global de cómo se mide la huella de carbono. Hablan ya también de certificaciones, tienen algo así como 12 o 15 certificaciones. La de Nature, todas son gratuitas, la de Nature Conservancy es también gratuita, es muy buena. Está en español, es Nature Conservancy, pero la tienen en español. Y la de WWF, la famosa organización del Pandita, yo les recomiendo, creo que tienen varias, les recomiendo la que está de Londres, o sea, la de que termina en UK, es muy buena, gráficamente es muy agradable. Si ustedes quisieran, en terraetica.com utilizamos la de Carbon Footprint. Ahora, en términos ya no locales, sino en términos de metodología, lo que existe es el otro gran universo, que van de la mano, pero es el otro gran universo, el protocolo de efectos de gases invernadero. Así se llama, Greenhouse Gas Protocol. Al día de hoy se están integrando Greenhouse Gas Protocol y Carbon Footprint. Hace unos años eran las dos grandes respuestas o dos grandes opciones. Carbon Footprint por un lado, que utilizaba algunos elementos de un estudio potenciado por la World Resources Institute, que aquí en México están ahí en Coyoacán, por cierto, y ese estudio que era realmente de donde está la información del protocolo de gases de efecto invernadero. Está incorrecto el dato, el protocolo de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el que tienen ustedes que utilizar? Yo les recomiendo que se vayan a la izquierda, a las calculadoras. El protocolo es muy bueno, pero hay un pequeño problemilla. Es muy bueno. El documento es brillante, es muy fácil, es muy accesible. ¿Cuál es el problema? Que es un tema nacional o es un tema de grandes industrias. Es decir, me parece que una de sus metodologías es cementeras de China. Oye, pues yo no soy cementera ni estoy en China, entonces quizás no me sirve. O su metodología está utilizando energía y evidentemente temas de gas, de petróleo, de diésel y me parece que también de agua. Oye, pero pues yo no tengo a nivel nacional, yo me gustaría calcular pues lo que tengo en mi oficina, entonces ya no les sirve el protocolo de greenhouse, de gases de efecto invernadero, les sirven las calculadoras. ¿Cuáles son las limitantes de las calculadoras? Vamos a ver. Normalmente las metodologías involucran algo muy sencillo, como vimos, 3 elementos muy básicos: alcances, calculadora y compensación. En el caso que ustedes vayan a reportar,
involucra alcances, cómo hiciste tu inventario de ciclos, bueno, pues si quieres meter ciclos de vida de tu producto, informes y da seguimiento. Listo. Eso es un poquito así la forma normal de hacer un reporte. Pero para irse a algo más sencillo, para que ustedes puedan tener muy clara la idea de qué es lo que tiene que tener su metodología, yo les recomiendo estos 5 elementos. Tiene que ser relevante, tiene que ser integral, tiene que ser consistente, tiene que ser transparente y tiene que ser preciso. Oye, pues yo hice mi estudio, pero no supe si tenía que agregar que mis empleados caminan o toman una bici, bueno, no una bici, no, toman un Uber de su casa al metro. Yo solo estoy calculando del metro para acá. ¿Es válido? Oye, si resulta que todos tus empleados consumen 90% de su de su CO2 en ese recorrido de su casa al metro, pues quizás es relevante que lo tomes en cuenta. Oye, pero mira, es 0.002 o es imposible calcularlo. Entonces ya no es relevante. Ya no es relevante. Gracias, Sofía y Cucú, gracias por la invitación. Ya reportamos por problemas de Webex. Por favor, compartan el video por la sesión para verlo, escucharlo después. Con mucho gusto les vamos a mandar el video. Tiene que ser consistente, tiene que ser, por ejemplo, un año que calculen ciertos elementos y al otro año, ya el otro año ya no, porque nos salió muy rápido, muy raro el reporte, pues ya mejor no. Tiene que ser consistente, tiene que ser transparente, repito, en los supuestos tienen que estar expresados qué es lo que están incluyendo, qué es lo que no están incluyendo. Y precisión, no se tienen que ir a gramos por CO2 equivalente, pero tampoco me digan, bueno, más o menos 1000 toneladas. Bueno, pues más o menos, ¿no? 950, tú más o menos involucra de 800 o 200 a 1200 o involucra de 995 a 1005 toneladas. ¿Qué tanta precisión? ¿Cómo lo calculamos? Y ya entramos directamente al cálculo. Lo más fácil, lo más sencillo, nuestra energía. ¿Qué es lo que más consume energía? Pues lo que más consume CO2, la energía. Ok, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes están en casa, váyanse a su recibo de luz y el dato importante que tienen que obtener o tienen que buscar es kilowatts hora, su consumo. Olvídense de los datos de facturación, de la gráfica, el detalle, váyanse al detalle y váyanse al consumo kilowatts hora. Eso es el dato de donde a partir de ahí ustedes tienen que ver cuánto están calculando, cuánto están consumiendo. ¿Cuál es el problema? El primer problema con la energía. Si solamente nos vamos al de CFE, pues que no sabemos estrictamente, si no conocemos un sistema, el sistema de redes de energía y la generación de energía, transporte de energía, todo el tema precisamente que lleva CENER, pues cómo están generando la electricidad. No solamente eso, si la que me está llegando a mi casa es térmica, es de gas, es de carbón, o sea, combustible, o es es de carbón o es de combustible. Es de qué tipo de energía me está llegando. No consume el mismo CO2, es diferente. Entonces, ¿qué hacemos si no conocemos? Aquí dice una pregunta, perdón, me la salté. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de los cumplimientos de actores obligados a reportar sus emisiones? ¿De qué manera las autoridades competentes hacen valer al respecto? Ahora al final voy a hablar un poquito precisamente del Registro Nacional de Emisiones. Y es un tema normativo y es un tema muy importante. Me gustaría enfocarnos al tema más voluntario, pero con mucho gusto lo tomo. En las grandes empresas, la medición de emisión de carbono en los productos lleva incluido la huella de carbono en el empaque. Depende. Ojalá y sí. Si no, lo tienen que decir. En nuestro caso, la cajeta que nosotros producimos involucra el cristal y el metal y la tinta para la tapa y la tinta para la serigrafía. Lo metemos porque consideramos que es pertinente, relevante, transparente, consistente, integral meter todos estos datos. Pero si ustedes van a una tienda y dicen CO2, este es el CO2, en algún momento deberían ustedes saber transparentemente qué es lo que están tomando en cuenta. Ahora les voy a dar la triste noticia. Yo no conozco productos que tengan CO2. Es decir, yo nunca he visto, y
Ahora sí que disculpen la ignorancia, yo nunca he visto un producto que diga en su empaque, este producto tiene, tiene tantos gramos de CO2. A nosotros fue necesario, para nosotros fue innovador incluirlo en la etiqueta, así como en la etiqueta nutrimental, al lado viene lo que está contaminando el CO2. A mí me gustaría, hace 2 años estuvimos trabajando precisamente para impulsar este tipo de iniciativas, que en los mismos productos venga el CO2. Me gustaría que hubiera más. Excelente, Marina. Este documento se los recomiendo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto, entonces regresamos al tema. Bueno, oye, pues ¿de dónde viene mi energía? No se preocupen, no se preocupen. Es fácil encontrar un promedio y decir, bueno, a ver, si tú estás en Estados Unidos, más o menos cuánto equivale cada kilowatt. Mira, pues más o menos, si tienes 1 kWh, el equivalente, si estás en Estados Unidos, es de 535 gramos. Perfecto. En Alemania, en Italia, están todos los datos. Sí, exactamente, Marina. Es correcto. Y es muy bueno el documento. Qué bueno que lo pusiste el PDF. Se los recomiendo. No, tengo la impresión que también está en español, pero con mucho gusto yo les puedo compartir el que tengo en español. No sé si es el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que otra vez, en Estados Unidos o en México son promedios. No es lo mismo, si quisiéramos ir al detalle, no es lo mismo pues en Monterrey que en Estados Unidos, que en Tlaxcala, que en Oaxaca. Sin embargo, pueden ser suficientemente válidos irnos a promedios nacionales. La Semarnat y la CENER emiten el estándar en México, me parece que es de 565 gramos, no sé si este año ha cambiado, pero estaba por ahí de ese dato. Entonces, en términos de energía, pues es eso. Oye, pero en términos de la realidad, ¿cómo lo medimos? Pues está fácil, cómprate un vuelo de avión y ahí te va a decir cuántas toneladas. Oye, pero pues espérate, yo no voy a comprar un vuelo solo para calcularlo. Entonces, existen, y aquí es donde empezamos a hablar o empezamos a buscar. Por ejemplo, el dato de la energía lo pueden buscar ahí en www.sunearthtools.com, están de todos los países. Por eso, cuando estamos midiendo la huella de carbono, involucramos un montón de herramientas. Necesitamos tener mucha creatividad, donde involucramos de aquí un poquito, de allá un poquito, de aquí un poquito, y empezamos a hacer ya nuestro compendio de instrumentos para utilizarlo. Por ejemplo, si ustedes quieren medir su huella de carbono, de temas de si ustedes son de una empresa de servicios o de capacitación y viajan un montón, y ya se les pasó el año y no han medido viaje con viaje, no se preocupen, váyanse, hablen con el administrativo y le digan, oye, mándame todos los tickets o mándame el porcentaje, mándame los destinos de los viajes, hasta dónde fueron, y con eso, por ejemplo, me voy a la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas y puedo calcular, aquí, puedo calcular, bueno, esta es la Organización de Aviación Civil Internacional, puedo calcular a través de, o uno por uno de mis viajes, todo el CO2 que estoy generando. Y lo hacen muy sencillo. Entran acá, dice, bueno, dime tu viaje, ¿no? Pues round trip o viaje sencillo. ¿En qué viajaste? ¿En economía, en primera clase? ¿Cuántos eran? ¿De cuándo, de dónde a dónde fueron? Entonces aquí pueden ver el ejercicio, es simplemente explicado, donde dicen, bueno, a ver, yo voy a imaginar voy a recordar que viajé de México a Acapulco, éramos 2, y luego pues de regreso. Entonces ya tengo que cada persona emitió por leg, por viaje, 291 kilogramos de CO2. ¿Vale? Ahora, por 2, porque es ida y vuelta. Vale. Y ahora, imagínense que son empresas donde viajan, donde son 300 empleados y cada empleado viaja, no sé, 60 veces. Híjoles, qué flojera. Ni modo. Mucho del trabajo que se tiene que hacer con el cálculo de CO2 es este. ¿Qué es lo que ellos hicieron o lograron? Disculpen que está pasando la basura y está en... Voy a cerrar la ventana. Discúlpenme. ¿Qué es lo que logran? Y quiero que se enfoquen en este detallito. Acá. Ay, perdónenme. Discúlpenme. Aquí. Ellos están diciendo esto, lo que ven como el A,
la información provista, lo que se está consumiendo de turbocina o de combustible de avión por viaje y la sumatoria. Esto que están viendo aquí son los famosos supuestos, es decir, estamos diciendo qué es lo que nos dieron, cómo estamos calculando y qué es lo que estamos calculando. Esto, aunque no lo crean, aunque parece de flojera, es de lo más importante cuando hacemos una medición de huella de carbono. Ahora, cuando empezamos a hacerlo, pues varios viajes se puede, vamos uno por uno. Lo que obliga a calcular la huella de carbono es un tema de administración, y aquí viene uno de los problemas. No solamente es de administración, es obtener la información con la gente pertinente. Puede ser que si ustedes van con una empresa, la gente que compró viajes solo tenga el dato, y esto nos pasó, solo tenga la factura del precio, o sea, la factura pagada a una agencia de viajes. Y es decir, pagó esa empresa $1 millón. Oye, pero pues, ¿tienes los recibos de cada uno de los viajes? No, pues no, porque sucedieron y se perdieron es cada una de las personas. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si no tenemos cada uno de los datos, ¿cómo lo calculamos? Y ahí es donde entra un proceso, por ejemplo, de creatividad. Nos pasó, otro caso, nos pasa con coches, muy común. Oye, tú tienes un recibo a tu área de ventas o área de compras, tienes un recibo donde específicamente yo sepa cuánto estás consumiendo, cuántos kilómetros estás viajando. Híjole, pues no. Entonces, ¿qué tienes? Pues tengo las facturas o tengo los recibos que pagó del BP. Bueno, pues mándamelos. ¿O tú qué tienes? Pues no, pero tengo un aproximado más o menos al año por viaje, más o menos por persona, pues sale unos 10 viajes. ¿Y no sabes a dónde? No, porque puede ser a Acapulco, puede ser a Tlaxcala, puede ser a Puebla, puede ser a Iztapalapa y otro a Monterrey. Oye, ¿todos se van en avión? No. Oye, ¿y tú pagas los vuelos? No, les damos dinero a los empleados y ellos se van por sus medios. Esta es la realidad cuando se van a encontrar con organizaciones o con empresas y empiezan a medir su huella de carbono. Esa información que pensamos que está totalmente específica. Bueno, muchas gracias, les agradezco, Oscar. Está mandándonos información y también Antonio, te agradezco los comentarios. Bueno, regresamos al tema. No es uno de los retos no es que esté la información o no esté la información. Uno de los retos es si me dan la información, si organizaron de alguna forma y si yo puedo calcular de alguna forma promedios y de una forma muy justificada. Es decir, otra vez regresamos a la importancia de los supuestos. Un supuesto 1, no se cuenta con la información exacta del número de kilómetros que se viajó por persona, por viaje dentro de los meses enero, marzo y diciembre, pero se asume un promedio de 22 kilómetros por recorrido, tal, y es unas letras pequeñas muy grandes que cuando hacemos de forma informal nos da mucha flojera hacerlo. Cuando lo hacen de forma formal, la triste noticia es que no se escapan de estos supuestos. Ahora, oye, ¿y no hay formas más fáciles? ¿No hay formas un poquito más sencillas de calcularlos? Les tengo una buena noticia, sí. Hay un montón de información en Internet, un montón, donde ustedes pueden encontrar, si son suficientemente creativos, en el sentido ir sabiendo dónde ir buscando, o saber dónde ir buscando, donde pueden encontrar, y esto es un ejemplo, mira, ¿quién sabe cómo estamos calculando los kilómetros viajados? ¿Quién sabe cómo estamos calculando los litros o los pesos de gasolina que se compró? Pero mira, más o menos de CO2 equivalente, por cada litro de combustible son 2.5 kilos. Es decir, oye, ¿cuánto gastaste en combustible? No, pues no sé. ¿Cuánto pagaste en combustible? 400 pesos. ¿Cuánto está el combustible ahorita? 20 pesos, listo. Gastaste 20 litros, por lo tanto, gastaste 50 kilos de CO2 equivalente durante tu año. Esto es un proceso, tristemente, de pura creatividad.
de encontrar, es como una arqueología, de encontrar el dato, el ancla que nos sirve para hacer el cálculo completo. Oye, ¿pero en qué fuiste? ¿En camión? ¿En coche? Porque una cosa es diésel o diésel y otra cosa es gas. Y otra vez empiezan los problemas. No es lo mismo, aquí lo pueden ver abajo. Cerca de 19.6 libras de CO2 se producen por cada galón de gasolina que no contenga etanol. Oye, pero la mía es de etanol. Ah, entonces, cerca de 12.7 libras de CO2 se producen por galón puro de etanol cuando es combustible. Lo mismo sucede, oye, 22.4 libras de CO2 se producen cuando se emite diésel. Pero, y otra vez, el diésel es diferente. Entonces empezamos a hacer los detalles. Perdónenme. Si vamos a los detalles, tenemos que ir a buscar la información precisa. No se van a encontrar, lamentablemente, no se va, el tope, el límite, el cuello de botella, no es en la información disponible, sino es en la información disponible de coeficientes de conversión. Lo que acaban de ver, este es un coeficiente de conversión, es decir, por cada litro yo te lo convierto en 2.5 kilogramos. Es un coeficiente, 2.5. El cuello de botella se lo van a encontrar en cómo tienen la información. Es sentarse con el administrativo y que conozca, oye, pero es que esas decisiones, esa información la tiene el operativo. Entonces, sentarse con el operativo. Y el operativo, oye, sí, te lo puedo, pero necesito juntar a 5 personas que son los que llevan los viajes. De gente, te juntas con los 5. Y entonces es un proceso que lleva mucho tiempo. La medición más rápida que nosotros hemos hecho es de 2 semanas, pero 2 semanas full, o sea, donde nos hacíamos grupos de trabajo, donde hicimos todo un proceso para obtener la información rápida. Ahora, papel. Internet le soluciona todo. Váyanse a la network, a la red de papel ambiental. Empiezan, tristemente, todavía casi todo está en inglés. Sí, es una realidad. Sí necesitan, para entrar en este mundo, sentirse cómodos usando instrumentos en inglés. Pero también, si medio le entienden, pueden saber en dónde va. Las cosas, por ejemplo, acá dice muy claro. Dime qué tipo de papel estás utilizando. Dime si tiene, igual el tipo. Dime la cantidad, cuántas toneladas de carbón, de papel estás comprando y qué porcentaje de ese papel es reciclado. Y otra vez, creatividad. Híjoles, es que no te puedo decir en kilos de papel, te puedo decir en cajas. Y ahí me tienen a mí, está así, se los puedo asegurar, yéndome un Office Max con mi reglita y digo, a ver, esto es una tontería, pero lo hice. Este mide 25 centímetros, pero mide 35, entonces vamos a calcular el largo. Pues mira, 30 kilos. Y luego lo busco un poquito más profundo, le doy la vuelta y dice 22 kilos. Ah, perfecto, 22 kilos. Ya tengo 22 kilos de papel. Ahora, ¿cuántas cajas compraste? No, pues pagamos $1 millón de cajas de papel. Híjole. Bueno, entonces otra vez me regreso a Office Max. ¿Dónde las compraste? No, pues tenemos un proveedor. ¿Qué proveedor? No, pues ya ese dato lo tiene compras. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues te vas a Office Max, te vas a Office Depot, te vas a otras empresas, dices, mira, la caja cuesta entre 300 y 400 pesos. Bueno, pues promedio, porque no me dices qué caja, qué tipo de papel. Bueno, pues promedio, 350 pesos por kilo, gastaste $1 millón. Bueno, pues calculamos y ya tenemos el número de toneladas de papel. Este es el trabajo que tristemente se tiene que hacer. Si les gusta el tema de la arqueología, les va a encantar y repito, a veces es frustrante, pero a veces es muy motivante. ¿Y qué es lo que tienen, por ejemplo, en este caso, esta calculadora de papel? Les da automáticamente las libras de CO2 equivalente del papel que ustedes utilizaron, de las toneladas que utilizaron. ¿Qué hay que tener cuidado? Aquí es libras. Es decir, oye, yo todo lo que estábamos haciendo lo puse en kilos y resulta que yo quiero emitirlo en toneladas. Entonces ya tengo que hacer una conversión de kilos a toneladas, una división o recorrer el decimal. Pero de mala suerte me equivoqué y no leí libras y entonces yo puse 39.464 libras en este caso estoy calculando 10 toneladas, pues, y lo puse así asumiendo que es un dato
no cambié a kilos, entonces todo mi cálculo se me puede ir para abajo. Hay que tener extra cuidadoso. Pero de temas de calculadoras de papel no es la única. Hay varias. Esta es otra, Paper Calculator. Hay muchas que quizá, si no tienen el tonelaje, pues miren, ya tienen acá, bueno, ¿qué tipo de papel? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Bueno, su peso y sus dimensiones por papel, si no llegan a la caja. Es decir, tienen que buscarle. Otra situación que nos encontramos, y entramos, me acuerdo que un taller, era una escuela, y había computadoras por todos lados. Y pues mídele huella de carbono, entonces voy con compras. Oye, ¿tienes las facturas? No, pues no. Oscar, te respondo, calculadora de plásticos y otros productos, seguro que sí, no, en plásticos en concreto no. Nosotros encontramos, no como calculadora, repito, no quieren estrictamente buscar calculadoras, lo que quieren buscar es coeficientes de conversión o de transformación. En el caso, te comento, Oscar, acerca de sacaste el tema de plástico, nosotros queríamos medir la huella de carbono de unos muebles donde el 90% era aluminio y había 10% aproximado de madera. Entonces teníamos que hacer el cálculo por peso de lo que era de aluminio y que era de madera. Y entonces no buscamos calculadoras de aluminio, calculadoras de madera, sino buscamos coeficientes de transformación por metro cúbico, por metro cuadrado de materiales. Entonces, metro cuadrado de instalación de loseta, la loseta por metro cuadrado tiene tanto. Oye, pero mira, esto, ¿qué tanto se parece al aluminio? No se parece, entonces no nos sirve ese coeficiente de transformación. Entonces tenemos que buscar uno. Oye, pues solo encontramos coeficiente de transformación de metal, cobre. Oye, pues no se parece, pero pues es que es el único que hay. Si no, no lo podemos calcular. Y ahí ustedes tienen que tomar la decisión. O lo calculan o no lo calculan. Es relevante. Si sí es relevante, calcúlenlo. Pero pongan el proxy, pongan el supuesto. Si no es relevante, pues no se preocupen, ¿no? Hay calculadoras para gas butano, seguro hay, Antonio, seguro hay. Es más, yo creo que el protocolo ya trae su coeficiente de transformación de gas butano. Estoy muy seguro. Marina, ¿cuál base de datos recomiendas para los coeficientes de transformación de metales? Híjoles, me gustaría, y ustedes que me conocen o quien me conozca, sabe que no nos guardamos casi nunca material. Me gustaría tener esa base de datos vale oro. O sea, a mí me gustaría que podamos como sector tener una matriz casi de todos los productos, de todos los elementos, de todo, donde digamos, este es el coeficiente de transformación. Nosotros no tenemos esa matriz, no conocemos, entonces lo tenemos que hacer todo artesanal. Si de este aluminio, pues tenemos que buscarle, y buscarle significa, aquí viene la mala noticia, buscarle en inglés, buscarle en francés y buscarle en alemán. Ya no llegamos a más porque ni conocemos ruso ni conocemos chino, o mandarín o cantonés, o japonés. Entonces nos limitamos ahí. Seguramente estudios de allá tienen más información. En nuestro caso, no lo buscamos solamente en inglés, sino estamos buscando francés, estamos buscando alemán. ¿Qué tan específico es lo que querríamos hacer? Teníamos que hacerla. De CIMAPRO, híjoles, discúlpame, ahora sí que no lo tengo en el radar, pero bueno, ahorita no lo tengo en el radar, pero ahora mismo, si me llega, con mucho gusto hablamos del tema. Bueno, entonces, regresando al tema, calculadoras de papel. En este caso, cuando entramos a esta universidad, nos encontramos con computadoras. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Pues, ¿qué tipo de computadora es? Oye, mira, tenemos 100 computadoras. ¿Y es todo? No. También tenemos estos cables. ¿Y estos cables es todo? No. También tenemos estos routers de internet. ¿Y esto es todo? No. Tenemos estos servidores. Y ahí nos tienen otra vez haciendo nuestras bases, nuestras matrices de cada una de las cosas. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que tenían por lo menos 4 o 5 tipos de computadoras diferentes con 4 o 5 marcas diferentes. ¿Qué sucede? Que no todas eran Mac. Mac sabemos los datos. ¿Qué sucede? Que HP sabemos los datos. De otras no. En este caso, esto ya tiene como 5 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que llamamos proxies. Es decir,
Mira, vamos a ver, por ejemplo, las que es muy buena, la calculadora de HP, y vamos a ver las características que tienen similares las que tenemos acá con las que las de las HP. Si de suerte ustedes, si su cliente tiene productos que tienen un coeficiente de transformación, ya le hicieron. Si no, hay que buscarle. Por ejemplo, no sé si aquí viene el dato, aquí dice, acuérdense otra vez, una cosa es consumo y otra cosa es inventario. Pero si ustedes, la calculadora HP es muy buena porque te da, así que lo que te da, mucho de lo que consume energía, ustedes lo saben, es la tarjeta gráfica. Es lo que más consume energía, creo que de una computadora. Entonces es importante que esté el dato. HP lo tiene, otras, me parece que las de Mac también lo tienen, pero entonces ese dato nos sirve. Cuando empezamos a trabajarla, aquí está, ya nos dice que, por ejemplo, esta computadora, la HP 280 Gi MT, tiene CO2 159,000 kilogramos de CO2 equivalente para producirla. ¿Qué involucra? Y otra vez ya se pueden escribir, buscar en el signito y ya les da más información. ¿Qué les va a dar? Los supuestos, evidentemente. Entonces, es un ejercicio donde tienen que estar buscando información por todos lados, por todos lados. Ok, Marina, muchas gracias. No, entonces, no, lo voy a buscar por varios lugares para encontrarlo. ¿Qué es lo que tiene? Obviamente, que lo que quiero hacer aquí mención es que si ustedes están en México, es un dato. Si ustedes están en otro lugar, es otro dato. Si ustedes están en Suecia, es otro dato. Váyanse aquí. Aquí dice, si están en México, el factor yo le llamo el coeficiente de transformación, el factor de emisiones de gas invernadero es 0.45. Pero si están en Suecia, es de 0.04. ¿Por qué? Por el tipo de energía que estamos produciendo en México y el tipo de energía que está produciendo Suecia. Nos vamos a Sudáfrica y cambia. Por eso es tan importante ir al detalle. El otro gran elemento que consume no solamente en términos de empresa, pero en términos personales, es que emite CO2 invernadero, CO2 equivalente, es la comida. Y no toda la comida, es los productos cárnicos. Carne. Me acuerdo que nos pidieron una cotización para un restaurante de comida de carnes. Entonces yo le dije, híjole, pues sí, pero va a estar enorme. Le dije, mira, lo que podemos hacer es que lo reducimos el tonelaje de carbono, dado que el cliente está adquiriendo el producto, entonces le estamos pasando el consumo. Aún así, el consumo era muy grande, eran algo así como 22, 23 o 20 restaurantes de la cadena. ¿Qué les dice esta tablita de la Organización Mundial de la Salud? Pues que la carne de cordero da un coeficiente de transformación de 39.2 kilos de CO2 equivalente. Ahora, si ustedes son un restaurante donde venden kebab de cordero, pues ya saben que van a consumir un montón de CO2 equivalente. Ahora, váyanse cuando son un restaurante que no emite carne, por ejemplo, un restaurante vegano. Pues resulta que un restaurante vegano ni siquiera tiene que buscar artilugios para que no suba tanto su CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al CO2 equivalente de los productos vegetales, vean la diferencia. En términos de lentejas, no es una lenteja, es una unidad similar. En términos de tomates, en términos de arroz, en términos de tofu, miren lo que reduce. 2 kilos de tofu CO2. O sea, el tofu, una medida equivalente de tofu y carne de cordero, el tofu te emite 2 kilos de CO2, mientras que el cordero 39, es decir, 20 veces más. Cuando hablamos de CO2 equivalente, uno de los grandes problemas es la carne. Lo sabemos, todos los productos que vienen de los animales están elevando el cambio, que están potenciando el cambio climático. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues ni modo, tristemente es ir hacia el mundo vegetal, hacia el mundo vegano. Ya en Inglaterra, me parece que ayer o hace unas semanas sacaron una nota para estimular la reducción de la venta de carne. Váyanse más fácil. Se los comenté al principio, esta chamarra es vegana, es de piel vegana.
El mundo nos está permitiendo ir hacia un mundo donde no tengamos que estar, no solamente un tema de crueldad animal, sino también ya no estamos emitiendo CO2 equivalente al universo, al mundo, con cosas muy sencillas. La metodología normalita, ¿cuál es el problema? Que está estandarizada, pero no está tan estandarizada. ¿Qué significa esto? Esto lo dice Carbon Trust, una de las asociaciones o organizaciones o empresas más reconocidas en términos de huella de carbono. Vean arriba, dice, ¿cuáles son los requerimientos para calcular la huella de carbono? Dice, no hay una metodología prescrita que tenga ciertas regulaciones completas. Hay certificados, es diferente. Regulaciones es otra cosa y sobre todo en términos de pequeños productos. Y lo dice aquí y lo que han comentado, un estándar independiente y reconocido que se utiliza mucho es precisamente el protocolo. El protocolo funciona, oye, pero yo no utilizo solo energía, utilizo muchas otras cosas. Entonces no te sirve el protocolo, necesitas otras cosas. Como ejemplo, repito, esta es la calculadora de CO2 de WWF. Y vean qué bonito te da el resultado. Te dice, tu carbon footprint es de 157% mayor. Ya te hace un comparado, un indicador doble, mayor a lo que debería ser. La de TNC es esta, es igual, se las recomiendo, es muy bien hecha. La de Carbon Footprint, esta es digamos, la que todos conocemos, la estándar, también se las recomiendo. Y esta es la mexicana, la de la plataforma mexicana de carbono. En verdad, no sé si alguien de aquí nos está escuchando, es buenísima esta plataforma. Nosotros necesitamos un dato muy concreto de autobús. Necesitamos el dato de calcular carbono, CO2 equivalente emitido a partir de viajes de autobús. Entonces, lo que hicimos es utilizamos esta plataforma y ya nos tienen haciendo cálculos para que pudiéramos obtener en autobús foráneo cuánto es nuestro coeficiente de transformación. Todo está integrado. Para nosotros es muy fácil hacerlo, pero, para nosotros como usuarios es muy fácil simplemente ir sumando las características y se emite. Para términos profesionales, cuando necesiten más información, hay que buscarle en varios lados. Fíjense el detalle. Si es auto, te dice gasolina, diésel, gas, o si es camioneta, o si es camión sin refrigeración o con refrigeración. En verdad, es un gran trabajo. Y esto fue una de las cosas que no existía, así que en mis épocas, cuando yo generé el tema del agua. Aquí ya está. Ya hicieron el coeficiente de transformación. Dime el agua consumida, dime los litros de agua. 100,000 litros. Y automáticamente te emite. Por eso es un gran trabajo que hace CO2. Los métodos tradicionales, como les comenté, el protocolo y el carbon footprint. ¿Cuál es el problema del carbon footprint? Aquí está el estudio que precisamente están comentando. Estos son, hasta hace unos meses, hace unos años, esto era lo que te decía precisamente el protocolo. Mira, estas son las formas que tenemos. Mira, son herramientas de sector cruzado, donde ya te dice, bueno, te podemos ayudar para calcular diferentes industrias y negocios sin importar el sector. Pues son grandotas. Bueno, herramientas por país. Oye, pero es por país, por business, no. En este caso era por país, por energéticos. Oye, pero yo no soy energético. Entonces tampoco te funcionaba mucho. Tienen muchas herramientas, es buenísima la herramienta, se les recomiendo los instrumentos, pero para los pequeñitos nos conviene no centrarnos ahí, hay otras herramientas. El estudio que pueden encontrar es este. En verdad, fíjense, es el que me parece que compartieron. El Corporate Accounting and Reporting Standard, en verdad, excelente. Ahora, cuando vamos a sacar un footprint, y ya con esto vamos a hablar no solamente del cálculo, si vamos a hablar ya de las mitigaciones, lo que les dice, otra vez ya empiezan a ver cómo se empiezan a cruzar los diferentes estándares. Precisamente aquí dice, mira, las metodologías que están aprobadas por nosotros, bueno, es nuestra metodología, pero si ustedes quieren calcular a nivel organizacional, les recomendamos utilizar el de WRI, que tiene está basado también en el protocolo.
Si ustedes quieren usar otro, por ejemplo, para productos y servicios, pues el ISO 1401 o el protocolo de gas directamente el estándar. Tiene un estándar de productos. Yo lo que he encontrado es que no es directamente a nuestros productos, pero seguramente ha ampliado, han mejorado o han ido más específicos al día de hoy. No lo he revisado, digamos, estos meses, pero con mucho gusto lo puedo hacer y ver una actualización. Y ahora lo que quiero que vean es esto. Esto es, digamos, pues uno de los estándares más importantes. Cuando ustedes están hablando de mercados voluntarios, bueno, ¿qué sucede? Vamos a verlo así. Ustedes calculan su huella de carbono y lo que van a hacer normalmente las calculadoras, que son gratuitas, normalmente te van a decir, oye, pues ya sabes que tú estás consumiendo 100 toneladas de carbono. ¿Qué tienes que hacer para mitigarlas? Y entonces entra lo que llamamos un mercado voluntario. Y entonces lo que hacen es, yo tengo 30 proyectos, yo los estoy midiendo, estos proyectos están logrando reducir la huella de carbono. ¿Cómo lo hacen? Como lo dijeron, por ejemplo, con instalación de celdas solares o con reforestación o con diferentes instrumentos, por ejemplo, biodigestores. Con diferentes instrumentos están teniendo CO2 negativo. ¿Qué significa? CO2, llamémosle bonos, pero no quiero confundirlos con ese término, es CO2 negativo, es decir, no soy neutral, reduzco menos, reduzco más de lo que genero. Es decir, yo gracias a mi producto estoy absorbiendo CO2 de otros. ¿Y por qué no los puedo vender? Pues ahí es la idea del mercado voluntario. Tú como persona tienes más CO2 del que te gustaría, yo tengo menos. ¿Por qué no me lo compras? Y los dos nos hacemos neutrales. ¿Cómo medimos o cómo aseguramos que mis proyectos sean realmente negativos? Ahí existen estas dos grandes certificaciones, el estándar de carbono verificado y el estándar de dorado. Estas dos de la izquierda, ahí son los más famosos estándares precisamente en términos de emisiones de CO2. Las grandes empresas normalmente les piden alguna de estas. Pero cuando nos vamos a las pequeñitas, pues también nos podemos ir a las mismas estándares o certificaciones del CO2, por ejemplo, es de Carbon Footprint. Ellos mismos dicen, mira, no es lo mismo todos. Por ejemplo, tenemos un estándar, te podemos certificar tu generación de los datos, o podemos certificar tus datos mismos, o podemos verificar o certificar si está, por ejemplo, en continuidad, o si lo está reduciendo. También no es lo mismo calcular para una empresa de cárnicos que una empresa de servicios. También no es lo mismo, etcétera. Empiezan a los detalles. Es un gran trabajo que se van a 3 niveles. Vamos a evaluarlo, vamos a reducirlo y vamos a lograr carbón neutral. 3 niveles para toda la escala enorme de las posibilidades de las empresas. Con todo esto, ustedes obtendrían, por ejemplo, el estándar de Carbon Footprint. ¿Lo requieren? Yo no sé. O sea, yo creo que no. Yo creo que si ustedes están muy a favor de las certificaciones, pues entonces sí lo requieren. Si no están muy a favor de las certificaciones, pues quizá no lo requieren. Yo les comento la metodología que nosotros hacemos para que puedan ver y ustedes hacer una similar y obtienen más o menos la información. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para obtener toda la información sin tener que ir a certificaciones? Primero, vamos a hacer unas entrevistas con todos los posibles actores y actores habidos por haber. Vamos a recopilar la información. Vamos a hacer un análisis de la información. Vamos a procesar la información. Vamos a revisar la información y vamos a comunicar la información. Esta es la versión corta. La versión larga, con mucho gusto, la tienen acá. Rastreo de información bibliográfica y documental para definir un marco de trabajo. Se definen indicadores primarios, se definen indicadores pertinentes a la mitigación de huella de carbono. Al final se realiza una comparativa entre indicadores internos e indicadores internacionales para poder reportar la información. Yo les recomiendo yo les recomiendo que no se vayan exclusivamente a las certificaciones. Es un mercado interesante, pero
yo creo que así como con temas de responsabilidad social, la voluntariedad va a impactar mucho más allá que las certificaciones. Entonces yo los invitaría a que ustedes mismos hagan metodologías. Pueden basarse en esta con mucho gusto, pueden generarlas de ustedes con mucho gusto, pero también yo les recomiendo que integren esos elementos. Recuerdan, consistencia, transparencia, relevancia, pertinencia y consistencia. ¿Cómo se ven ya los indicadores? Más o menos se verían así. Dime tu consumo de electricidad, dime tu consumo de papelería, los que habíamos regresado. Yo lo que hago es separo consumo e inventario, no todos lo hacen, yo lo separo. Y otra cosa, pues quiere decir que cuando rastrean toda la información, ¿realmente existe la información posible para calcularlo? ¿Es pertinente calcularlo? No, pues mira, no tenemos ni la información y además es un viaje al año, viaje aéreo. Bueno, entonces sabes que como indicador final ya no pasa, lo quitamos. Es decir, esto viene con el tema de diseño de indicadores. Ustedes tienen que al principio hacer una factibilidad de indicadores. ¿Qué indicadores son los que son posibles, posibles de generar su información, cuáles no? Y a partir de eso, es decir, bueno, voy a generar esto, genero sus bases de datos, genero su información, reúno a través de entrevistas y en algún momento algún indicador no va a aprobarse. ¿Por qué? Porque no cumple las características. En este caso no cumplió el de viajes aéreos. Todos los demás sí cumplieron, fantástico, seguimos adelante, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que obtuvimos? Bueno, pues primero vamos a preguntarles sus consumos anuales de kilowatts hora. Bueno, ya tenemos la información. Ahora vamos a preguntarles su consumo de agua. Perfecto, ya tenemos su alcance. En este caso muy concreto, era una empresa que estaba sembraba enorme, sembraba algo así como 5,000 o 8,000, 5,000, luego pasaron a 8,000 árboles al año. Tenían campañas de reforestación muy grande. ¿Qué árbol? No todos los árboles son iguales, entonces, y no todos los sembraban de la misma forma. Entonces teníamos que encontrar proxies, teníamos que encontrar promedios. ¿Qué encontramos? Que si tú siembras un árbol, más o menos vas a tener en promedio 22 kilos de CO2 como inventario. Es decir, yo ya sembré un árbol, ese árbol a mí me está reduciendo o me está generando 22 kilos de CO2 que yo tengo ahí guardaditos, digamos en términos positivos. Ahora, no es lo mismo también cuando estamos hablando si el árbol es, ¿cuánto dura un árbol? ¿Cuál es el ciclo de vida de un árbol? Si dura un año, si dura 10 años, entonces ahí viene un trabajo de promedios. Mira, de todos los 5,000 árboles que sembraste, la mayoría viven esta cantidad de años. Si viven 5, en el año 4 es donde están más absorbiendo carbono. Y entonces tenemos que hacer la suma del año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y hacer el promedio. Ese es un ejercicio bastante, digamos, de Excel. Y entonces ya tendríamos no solamente tu consumo, de cuánto que estás consumiendo y estás teniendo de inventario de árboles, de consumo normal y de inventario de materiales, pero también tenemos tus mitigadores o tus mitigantes de reducción de huella de carbono a los dos niveles, a través de inventario positivo o inventario negativo, como lo quieran ver, y a través de una reducción anual. En este caso era un ejemplo muy sencillo, lo que habíamos hablado con Marina. Esto es para nosotros una matriz de coeficientes de transformación. Esto es real, con mucho, bueno, ustedes ya la tienen en la presentación, la pueden utilizar. Esta ya está, no solamente ya está hasta en toneladas. Entonces era toneladas de CO2 equivalente. Entonces donde simplemente teníamos que decir, a ver, ¿cuánto consumo? Pues 1,000 kilowatts hora, pues lo multiplicas por 0.00045 y te da en toneladas finales. El agua, el consumo de papelería. Esto yo lo tengo en un Excel, ¿por qué? Porque entonces nos permite, cuando empezamos a trabajar con más información, podemos generar y podemos actualizarlo. Yo les recomiendo, en términos técnicos, tengan su Excel, tengan su matriz y vayan actualizando la información. ¿Cómo se ve al final un reporte? Puede verse algo tan sencillo como este, es decir, el consumo anual de CO2 equivalentes de 623 toneladas, tu inventario, es decir, lo que año con año te vas a quedar guardando,
es de 546, pero tú estás secuestrando CO2 equivalente de 200. Es decir, tienes 600 más 500, te da como 1100 toneladas, y como tú estás secuestrando CO2 200, te da un 960 toneladas. ¿Cuál es el elemento que acompaña esto? Y yo creo que otra vez el más importante que acompaña esto, ay, discúlpenme, no sé la hora, no sé si vamos bien, vamos bien. El elemento que acompaña esto, los supuestos. Estos son los supuestos. Los datos obtenidos para el consumo de energía se obtuvieron las fechas de enero, octubre, proyectando los meses de noviembre y diciembre, utilizando información de los 2 años anteriores, así como las tendencias de uso del 2017. No se sumó la suma total, la huella de carbono emitida por kilómetros recorridos por vía aérea. Es suficiente. La suma de la huella. Los coeficientes de transformación fueron definidos gracias a estudio bibliográfico de la metodología de terraética. Las fuentes utilizadas fueron. Estos datos es lo que hay que tener más cuidado. Hay que emitirlos, hay que hacerlos públicos. Si no los contamos, nadie precisamente nos va a entender, nadie va a entender lo que estamos diciendo. Antes de ir a las preguntas, voy a ya ir cerrando la presentación, porque quiero mostrarles que en algún momento les va a servir la huella de carbono. Por ejemplo, esta es para medir su valor compartido. El valor compartido es el indicador de Porter, donde ustedes ven que una de sus métricas, me quiero ir a un ejemplo muy práctico, una de sus métricas, aquí la pueden ver, es, aquí está, reducción de carbono de CO2 equivalente. Es decir, cada vez van a salir más lugares que nos están pidiendo esta métrica, es importante tenerla. Y lo bueno que esta métrica lo pueden ustedes convertir no solamente en métrica de CO2 abierta, la pueden convertir también en como dicen, KPIs, en Key Performance Indicators, indicadores de desempeño clave. Es decir, el año 1 teníamos este es nuestro impacto, esta es nuestra huella de carbono, pero en el año 2 cumplimos nuestras metas ambientales porque incrementamos nuestro impacto positivo ambiental, y en el año 3 bajamos, o más bien logramos más metas, 104% de nuestras metas, y además bajamos el impacto. Es simplemente un ejemplo de cómo podemos convertir CO2 equivalente en metas de impacto de nuestra organización, y estas metas de impacto, cómo las podemos generar en KPIs, en Key Performance Indicators, es decir, indicadores de gestión. Bueno, y con esto es un ejercicio muy sencillo, tristemente no me va a dar tiempo de verlo, pero les quiero mostrar rápidamente los mercados voluntarios. Ay, qué pena que no les voy a responder con detalle lo del Registro Nacional de Emisiones, pero quiero que vean esto. Esto es uno de los ejercicios importantísimos para la mitigación. La Plataforma Mexicana de Carbono lo que hace es, a ver, vamos a emitir, además de que ya te decimos cuánto estás generando de emisiones, vamos a emitirte la posibilidad de que vendas o compres toneladas de CO2 equivalente. Buenísimo. Entonces, te permite, ay, qué lástima que no tengo la página, la foto. Pero dice ahí, mercado voluntario de carbono. ¿Cuál es el problema que yo he identificado con los mercados actuales voluntarios de carbono? Que normalmente la gente que está en el mundo del CO2 y del cambio climático, normalmente, no todos, no la mayoría, pero muchos, son muy críticos y son muy exigentes en dónde meten sus pesos o sus dólares. Es decir, si tienen un poquito de dudas del proyecto al que están financiando, si tienen dudas, no lo van a meter. Váyanse al mundo un poquito más específico, a los que trabajan en la conservación ambiental y los que trabajan, por ejemplo, en el veganismo. El problema de este tipo de mercados voluntarios es que si ustedes le pican el mercado voluntario de carbono, van a aparecer mercados de producto, un proyecto energético, por ejemplo, celdas solares, un proyecto de gas, y otro proyecto y otros 5 de cría de cerdo o producción cárnica. Un vegano, un ambientalista de conservación ambiental,
no le va a pagar nada, un peso, a esos proyectos, por ejemplo, de cría de cerdo. ¿Por qué? Porque precisamente va en contra de sus principios. Entonces, no hemos logrado transmitir que la importancia de encontrar que aquella persona que está dispuesta a pagar para mitigar sus toneladas, que realmente vaya, que tenga la información concreta y que sea un proyecto adecuado para que lo vaya a mitigar. Nosotros hemos pensado, de hecho es lo que estamos trabajando, que generar unitarios. ¿Qué significa unitarios? Que si yo pueda donar un peso o 100 pesos, yo sepa que este peso o estos 100 pesos están directamente reduciendo una tonelada, pero no solamente una tonelada, están salvando un burrito o están salvando 2 jaguares. Esta conversión, esta transformación coeficiente no lo hemos logrado como sector a nivel mundial, no existe. Yo creo que hay una gran oportunidad en hacerlo. Cuando yo hablo con mucha gente, les digo, es que estás generando mucho CO2. Sí, pero es que es muy caro hacerlo. Es muy barato mitigar tu CO2. Al promedio, para que ustedes tengan muy claro, más o menos la tonelada de CO2 mitigada puede ir desde $6 hasta $13. Y ya está. Una vez, y con esto voy terminando, una vez hice un comentario en una página en mi Facebook y dije, bueno, yo no voy a hacer el comentario porque otra vez se van a echar para arriba, pero era un tema precisamente de la contaminación que producen o el CO2 que emiten ahora sí que traer niños al mundo. Y había una gran discusión, se me echaron, como dicen, a la garganta. Y les dije, mira, un promedio más o menos al año un promedio de un niño, no recuerdo el dato, pero me parece que eran 500 toneladas de CO2, es lo que está emitiendo un niño al año, un bebé, en términos de compra de pañales, etcétera. ¿Para qué te preocupas? No, falso, eran 200 toneladas. ¿Para qué te preocupas? Pues compra 200 toneladas. No, pues es carísimo. Son $6 cada tonelada. Entonces, era un proceso súper complejo mental para algo tan sencillo como, oye, si yo dono 1,200 pesos al año, puedo tener los bebés que quiera. Bueno, no me preocupo, no está contaminando nada mi bebé. ¿Qué es lo que se encuentra el sector? El sector se encuentra en que ese vínculo no existe. Es decir, yo quiero mitigar mi huella de carbono de mi evento. Normalmente hay organizaciones que se encargan y lo hacen muy bien. Conozco los de Pronatura, lo hacen muy bien. Ellos se encargan también de la mitigación. Pero para hacerlo hay que entrar en su página web, lo cual se los recomiendo, que se llama Neutralízate, algo así. Pero hay un proceso manual, hay un proceso en donde hay que haber una charla, hay que haber un nuevo cálculo de huella de carbono. No tenemos instrumentos fáciles para decir, yo tengo, por ejemplo, hay uno de Conservation Natural, el nombre lo estoy diciendo mal, pero dice, yo estoy comprando, cada tonelada de carbono cuesta $13. Fantástico, en teoría está súper simplificado. Pero yo como donante, yo quiero saber si esos $13 se están yendo realmente a reforestación o hay un 10% de gastos administrativos. Y no me lo dicen. Hay una página web en Colombia, era buenísima, lástima que no recuerdo el nombre, es Green algo, y te dice, mira, tú quieres mitigar 1 tonelada de CO2 ¿en dónde? ¿En manglar, en reforestación o en estos 5 productos? Y a mí me hacen más fácil la tarea para tener más información para saber en dónde voy a donar. Un mercado voluntario ustedes lo pueden hacer con una e-commerce, con una página web. Es decir, si ustedes generan su producto, si ustedes son organizaciones de la sociedad civil y con su organización están generando, por ejemplo, playeras o, por ejemplo, gorras, y esa gorra ya tiene de alguna forma una compensación negativa o una compensación de huella de carbono, es decir, el costo, traemos un proyecto similar, el costo de una playera es de 500 pesos y esos 500 pesos ya incluyen 100 pesos de una mitigación de 1 tonelada de carbono y el cliente lo sabe. Eso le permite al cliente entrar en un mercado de bonos voluntarios, pero no hemos logrado como sector ampliarlo, no hemos logrado darle a las personas que están dispuestas a entrar esa oportunidad para que puedan donar y ser parte de este producto. La huella de carbono, lo que vieron es lo que hay.
hay certificaciones, hay demás cosas, pero si todavía lo bueno del mercado del tema de huella de carbono es que es suficientemente verde, en el sentido, y todavía no está tan consolidado, que nos permite generar diferentes metodologías, diferentes instrumentos. Imagínense, si las metodologías de medición de impacto no están todavía consolidadas completamente, menos las de medición de huella de carbono. Hay una gran oportunidad para todos ustedes para que entren en este mundo y no solamente le den un dato público, sino que permitan al donante que a través de ustedes, aunque no sean estrictamente términos ambientales, pero que hagan ustedes un mercado voluntario con una inclusión de compras de tonelada de CO2, permitan al donante que a ustedes le estén dando precisamente un donativo o un recurso. Es decir, es un mundo más complejo, es un mundo súper bonito. Los invito a ir innovando, precisamente incluyendo estas unidades, como es la unidad, la huella de carbono. Hay muchas formas de mitigarlas. El problema es que todavía, aunque no lo crean, y yo creo que alguno de ustedes me puede contradecir, yo creo que todavía no están los mecanismos tan fáciles para que rápidamente, sin tener que preocuparme mucho, pueda mitigar mi huella de carbono. Bueno, voy a las preguntas. Dice, y con esto termino. ¿Va a quedar grabado el tema? Sí, la grabación. A todos los que se registraron les va a llegar por correo, pero si no, nosotros estamos armando nuestro canal de YouTube y subiendo, la página web la estamos renovando, entonces estamos subiendo ahí los videos, tarda un poquitín, pero ahí también van a encontrar todos los videos. Saludos, nosotros dejamos hacer un proyecto artístico, deseamos hacer, ¿habrá la posibilidad de entrevistarnos con ustedes para poder asesorarnos con el tema de impacto ambiental? Claro que sí, cuenta con ello, tienen mi correo, roberto.carballo@terraetica.com. Aquí en República Dominicana, el presidente hace 2 semanas abrió una planta eléctrica de carbón y en enero declaró el año 2020 el año de medio ambiente y recursos naturales. Bueno, pues si están en República Dominicana, imagínense en México cómo estamos mucho peor. Una pregunta, si hacemos uso de los servicios de Cabify, ¿quiénes otorgan un certificado de las toneladas que se compensaron por el uso, ya que son una empresa de carbono neutro? ¿Esa compensación la podemos incluir en nuestra huella de carbono o solo es para ello? No. Si ustedes están adquiriendo, o sea, ustedes, recuerden, si ustedes están pagando por un servicio, ustedes están recibiendo ese carbono. Si ellos están diciendo que son carbono neutro, deben de tener el registro completo, y ustedes lo pueden pedir, de por qué, no porque ellos son carbono neutro, sino cómo ustedes dentro de su juego, dentro de su cálculo, cómo están participando. Y cómo están participando, pues ustedes... ya te entendí. Quizá la pregunta es, si ellos son carbono neutro, yo soy carbono neutro, no. Tú tienes tu carbono, ellos están haciendo su chamba para mitigarlo, uno tiene que hacer su trabajo para mitigarlo. Disculpen que fue un poquito más rápido de lo que quería el tema de lo contenido. Precisamente como es un webinar, la idea es que tengan todo el material sin lo cansado que son las 4 horas de los talleres que normalmente damos de huella de carbono. Los invitamos, ahora sí que los invitamos a ver la grabación, los invitamos a descargar la página web, a descargar la presentación, los invitamos a calcular su huella de carbono, los invitamos a empezar a ver diferentes calculadoras, hay de todo en internet, de todo, y los invitamos, ahora sí que los desafío a que empecemos a democratizar la información. Si lográsemos tener una plataforma, una página web, lo hemos pensado, pero no lo hemos logrado hacer, donde estén todos los coeficientes de transformación actualizados y actualizables, o sea, tendríamos muchas cosas. Si lográsemos que los productos que vemos en el día a día diga CO2 equivalente 1 kilo y esta salsa CO2 equivalente 2 kilos, es un valor agregado que yo quiera, en este caso, reducir mi huella de carbono con esta y le sumo el elemento. Que yo diga, este tiene CO2 equivalente negativo de 1 kilo, este tiene CO2 equivalente de 2 kilos y este otro producto tiene CO2 equivalente positivo. Es decir, que si yo compro de estos, yo mismo voy a ir mitigando mi huella de carbono personal. Nosotros hemos trabajado en muchas de estas ideas. Traemos un proyecto llamado Sustainability Hunter que iba por ahí. Ahora lo estamos migrando hacia un crowdfunding directamente hacia cambio climático.
estamos trabajando en varias cosas, siempre están invitados todos los que quieran participar. La idea es más información, más posibilidades y sobre todo permitir que organizaciones tengan recursos, se fondeen, porque bueno, es de lo más importante. Pues muchas gracias a todos, es un buen proyecto, nosotros participamos ya sea de Free para todas las ONGs. Excelente, te lo agradecemos. Marina, muchas gracias a todos. ¿Dónde puedo ver la compensación de no talar árboles en hectárea? Váyanse a las reglas de operación de Semarnat. Se llama, hasta donde yo recuerdo, era secuestro de carbono por bosque en pie. Así se llama el componente del subsidio. Es bajito, pero si hay ejidos con 1000 hectáreas, ya se hace un componente interesante. El tema ejidal es todo otro mundo, interesantísimo. Porque se divide no solamente el acceso a la tierra, sino acceso a los subsidios y a los servicios ambientales. Es un debate. Desde Ecuador les agradecemos. ¿Dónde puede obtener la constancia de este curso? Esto se los va a responder Montserrat o Rocío. Y pues bueno, discúlpenme que ahora sí que fui tan rápido. Les agradezco un montón su paciencia, les agradezco un montón su interés y revisen la página de Terraética. Tenemos nuestra calculadora, tenemos calculadora también de resiliencia, tenemos calculadora de proyectos productivos, todo esto es gratuito, y nuestro producto estrella, nuestro mapa de donantes, el cual pueden encontrar más de 120 convocatorias, y hoy día, gracias a unos documentos que nos envió precisamente World Vision México, ya subimos un nuevo mapa de TDRs. Quienes son consultores conocen esto, son términos de referencia hacia estudios. Tenemos solamente 3 entradas al día de hoy, pero queremos ir subiendo y es totalmente gratuito. Muchas gracias a todos. Tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos. A nombre de nuestra directora Jessica Pons, pues la red de asociaciones y todo el equipo agradecemos mucho tanto tu participación, Roberto, como siempre, y pues también a las personas que nos acompañaron a través de plataforma Webex y los que nos siguieron a través de la transmisión de nuestro canal de Facebook. Nuevamente les compartimos a través del chat nuestra página para que se registren las personas que no forman parte de la red y puedan tener acceso a nuestro calendario de talleres. Tenemos varias capacitaciones. También el siguiente mes, me parece, empieza nuevamente el tercer módulo de la cátedra que mencionaba hace unos momentos Roberto. Entonces también para que se vayan registrando, tengan acceso a esta información. Asimismo, compartimos también el correo donde nos pueden solicitar su constancia de participación. Y les comentamos rápidamente, estas semanas Webex ha estado haciendo ajustes en cuanto a la privacidad de datos, por lo que ya no es posible, bueno, o sea, nosotros grabamos la sesión, pero ya no se les envía en automático. Entonces, si requieren de la grabación de esta capacitación, la pueden consultar en la página de la red o en la página de Terraética, como comentó Roberto, o también nos la pueden solicitar igual al correo que les compartimos para las constancias. También se las podemos hacer llegar a través del link que envía Webex para que puedan descargarla. Bueno, por nuestra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.